Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo de hoy vamos a ver qué tiene que ver el sexo, qué tiene que ver el sexo con el español y por qué hablar español es un poco como hacer el amor. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Cuando yo era joven, hace muchos años, había un programa en la tele que se llamaba Hablemos de Sexo. Hablemos de Sexo. Era un programa que presentaba una psicóloga, creo, una mujer, la doctora Elena Ochoa. Y bueno, en ese programa, como su nombre indica, pues se hablaba de sexo, claro. Comenzamos hoy este programa, Hablemos de Sexo, cuyo fin fundamental es la información sexual. Porque somos de la opinión que la información no hace daño. Lo que sí lo hace es la falta de información o la información deformada. Para aquella época, estamos hablando del año 90, más o menos, del año 1990. Pues creo recordar que era un programa muy rompedor, muy rompedor, muy innovador. Porque en España no estábamos acostumbrados a hablar de sexo así, tan abiertamente, en público. Y mucho menos en la tele. ¿Qué es lo más raro que usted ha escuchado sobre el sexo? Eso de poner el pene en la boca es malísimo porque debe coger una mala enfermedad. Y ese programa consistía básicamente en, bueno, un consultorio sexológico en el que la gente pedía consejo para resolver problemas de índole sexual, claro, o dudas que tenían sobre el sexo y que nunca se habían atrevido a preguntar, ¿no? ¿Hay alguien del público que quiera preguntar? Un hombre o una mujer se cita solo con vídeos o revistas, ¿debe ir a una consulta de un sexólogo? Deberían de buscar ayuda. He leído en una revista que masturbarse en las últimas semanas de embarazo puede acelerar el parto. ¿Es cierto? Se hablaba de homosexualidad, de orgasmo femenino, de masturbación, de sadomasoquismo. Para muchos españoles, esa era la primera vez que oían esas palabras en la televisión y la primera vez que escuchaban hablar de esos temas de esa forma tan abierta y tan clara, ¿no? Hay españoles que opinan que la homosexualidad es una aberración, es una tentación, es una enfermedad, es un vicio, que los homosexuales deberían de estar apartados de los demás. Hay otros, en cambio, otros españoles que opinan que es una opción más, es un estilo de vida, es un tipo de conducta sexual que cada cual es muy libre de elegir. Y entonces, claro, en ese contexto en el que hablar de sexo era todavía un tabú, cuando llegó este programa, Hablemos de Sexo, y una mujer, para colmo una mujer, la doctora Elena Ochoa, esta mujer se puso a hablar en público, en la televisión, en fin, de esos temas de los que nadie hablaba. Claro, mucha gente, sobre todo la gente más mayor o la gente más conservadora, se sentía ofendida y decían que ese programa era una marranada, una marranada, una inmoralidad y que la doctora Ochoa estaría mucho mejor en su casa, planchando las camisas de su marido y preparando la cena que hablando de guarrerías en la televisión. Una de esas personas que pensaba así era mi tía Marcela. Mi tía Marcela, no sé, debía de tener entonces unos 70 años y cada vez que veía en la tele a la doctora Ochoa... Probarlo todo en el sexo, sí, pero ¿hasta dónde? Todo lo que siempre quisiste saber sobre las desviaciones del sexo y no te atrevías a preguntar. Ahora
La doctora Ochoa responde. Mi tía Marcela, cada vez que veía en la tele a la doctora Ochoa, se la llevaban los demonios, se la llevaban los demonios, se ponía roja como un tomate, ¿eh? Se levantaba, ¿no? Se levantaba del sillón, refunfuñando, y apagaba la tele o cambiaba de canal. Entonces todavía no teníamos el mando a distancia, ¿no? Y había que levantarse para cambiar de canal, ¿no? Y mi tía decía, ese programa es una marranada. Recuerdo que yo le decía, pero tita, de esos temas hay que hablar. Si no se habla de sexo, la gente está mal informada. Hay que hablar de sexo, hay que hablar de estas cosas. A ella eso no le gustaba nada. Y recuerdo que ella un día me dijo, niño, el sexo es una cosa que se hace. Es una cosa íntima, privada, que se hace, pero de la que no se habla. No se habla de eso. Y entonces, claro, yo empezaba a discutir con ella y le decía que no tenía razón, que había que hablar de sexo, que era bueno romper los tabúes, que el sexo no era nada malo ni vergonzoso. Claro, a mi tía Marcela nunca la convencí, ni ella a mí tampoco. Pero esa idea suya de que el sexo es una cosa que se hace, pero de la que no se habla, se me quedó grabada en la memoria. Y todavía recuerdo, la recuerdo con cariño, con cierta ternura, cuando pienso en mi tía, allá donde quiera que esté. Y hace unos días, buscando información, me encontré con esta noticia. Cuanto más se habla de sexo, menos se practica. Cuanto más se habla de sexo, menos se practica. Entonces pensé, oye, a ver si ahora resulta que tenía razón mi tía. Oye, efectivamente, la noticia dice que ahora, en la actualidad, se habla mucho de sexo y de forma muy abierta, sin vergüenza, sin tabúes, pero que en realidad, a la hora de la verdad, el sexo se practica mucho menos que antes. Y he empezado a pensar que en el fondo, es verdad. En el fondo es verdad. En el fondo, mi tía tenía su parte de razón. Hay ciertas cosas como el sexo, de las que es mejor no hablar tanto y practicarlas más. Elvis Presley ya lo decía, a little less conversation, a little more action, please. Un poco menos de conversación, un poco más de acción. Exactamente. Eso es lo que hace falta. Más acción y menos conversación. Más hacer y menos hablar. La conclusión es muy clara. Si tú quieres tener sexo del bueno, sexo de calidad, si quieres ser un buen amante en la cama, entonces lo que tienes que hacer no es hablar tanto de sexo, sino irte a la cama con alguien y practicar sexo más a menudo. Y ya está. ¿Os parece? ¿Tengo razón o no tengo razón? Supongo que en este momento muchos os estaréis preguntando, pero
Pero Juan, ¿qué dices? ¿Por qué nos hablas ahora de todo esto? ¿Dónde quieres llegar? Quiero llegar a que, en mi opinión, hablar un idioma, aprender a hablar un idioma, es como hacer el amor, es como tener sexo. Es algo que hay que hacer más a menudo, pero de lo que no hay que hablar tanto. Si lo pensáis un poco, os daréis cuenta de que muchos cursos de idiomas, muchos cursos de español, por ejemplo, en realidad se basan en... No en practicar español, no en hablar español, sino en hablar sobre el español, en hablar del español. Se habla sobre qué tiempo verbal hay que usar. Se explica cuál es la diferencia entre ser y estar. Se dan listas de palabras relacionadas con un tema, con la familia, los colores, la ropa. Se analiza el uso del subjuntivo en un texto. En suma, se habla del español. Se habla sobre el español. Pero no se habla español. No se habla español, no se practica. Y a veces muchas de esas explicaciones se hacen incluso en la lengua materna de los estudiantes. Si estás en Inglaterra, todas las explicaciones se hacen en inglés. Si estás en Francia, en francés. No me entendáis mal, ¿eh? No me entendáis mal. No quiero decir que la gramática no sea importante, ni que haya que dejar de estudiar gramática por completo. No, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? La gramática de un idioma es muy importante, claro, es fundamental. Pero para hablar de forma fluida en español, no necesitas analizarlo todo de forma teórica, con mucho detalle, ni pasarte la vida haciendo ejercicios de gramática, no. Si analizas el funcionamiento de un idioma de forma teórica y con mucho detalle, puedes llegar a entender muy bien cómo funciona el idioma, pero eso no te va a ayudar necesariamente a hablar español con fluidez. Analizar de forma teórica la gramática puede estar muy bien si tú quieres ser un lingüista y quieres entender en detalle cómo funciona el español desde un punto de vista teórico. Si eso es lo que te interesa, perfecto, no hay ningún problema. Siguiendo con la comparación entre idioma y sexo, si tú quieres estudiar sexología, si quieres hacerte sexólogo o sexóloga, entonces, por supuesto, tienes que leer mucho sobre el tema, estudiar medicina, biología, psicoanálisis, claro. Pero si tú lo que quieres es pasártelo bien en la cama, entonces lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te guste y al que tú le gustes, claro, e iros los dos a la cama a hacer el amor como locos. Y cuanto más lo hagáis y con más frecuencia lo hagáis, pues mejor. Mejor os saldrá y mejor os lo pasaréis los dos. Eso es así. O sea, si tú lo que quieres es mejorar tu vida sexual, lo que tendrías que hacer sería irte a un bar a ligar o abrirte un perfil en una de esas apps que hay para conocer gente online, ¿no? Pero no inscribirte en un curso en la universidad sobre sexología. ¿Entendéis? A hacer el amor se aprende haciendo el amor. Y con los idiomas pasa igual. A hablar español se aprende hablando español, practicando español. Si quieres hablar español bien, no es necesario que te pases la vida analizando todas las reglas gramaticales del español, analizando todo en detalle, haciendo ejercicios. Esto es algo que es importante recordar. Saber mucho de un idioma a nivel teórico
no significa que vayas a hablar correctamente y con fluidez. Del mismo modo que saber mucho de sexología a nivel teórico no significa necesariamente que vayas a ser un buen amante en la cama. Entonces, gramática sí, ejercicios de gramática sí, pero con moderación. Podéis dedicarle a la gramática, no sé, un 10%, un 20% del tiempo que le dediquéis al español. El resto del tiempo, el 80% de estudio del español, yo pienso que es mejor dedicarlo a practicar, a hacer actividades que sean significativas, que sean relevantes para ti. Tienes que integrar el español en tu vida. Tienes que hacer lo que haces normalmente, pero en español. De esa forma vas a aprender mucho más y de una forma más natural que si te pasas la vida analizando la gramática de forma teórica y haciendo ejercicios. Yo pienso que esta noticia que leí hace unos días en el periódico sobre el sexo la podríamos escribir en referencia a los idiomas así. Cuanto más se habla del español, menos se practica. Chicos, os deseo a todos un año fantástico, lleno de oportunidades para hablar español y para hacer el amor también, claro. Un saludo y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Y desde aquí quiero también mandar un saludo a mi tita Marcela, que allá donde quiera que esté, me imagino que estará diciendo, ¿ves cómo yo tenía razón, niño? ¿Ves cómo yo tenía razón? Ese programa solo hablaba de marranadas.